Bienvenido. Estás en PAN TV. A continuación, se hará el depósito de la ofrenda floral en honor a don Manuel Gómez Morín, por lo cual le pido a los miembros de este presidio sirvan caminar hacia su izquierda para hacer el depósito de la ofrenda floral. Es para mí un honor presentarles a quienes integran este presidium. En primer lugar, a los integrantes de la familia Gómez Morín y herederos de su gran trascendencia: Gabriela Romero de Terreros, Juan Pablo Gómez Morín Duarte, a Guadalupe Duarte de Gómez Morín, a Casilda Gómez Morín Martínez del Río y a su hija Regina, a doña Casilda Martínez del Río de Gómez Morín, a doña Margarita Gómez Morín, a Paula Romero de Terreros Gómez Morín, para quienes les pido un fuerte aplauso. Por supuesto también a nuestro expresidente del Partido Acción Nacional y excandidato a la presidencia de la República, don Luis H. Álvarez. También a Manuel Gómez Morín Martínez del Río, integrante de la familia. A Juan Pablo Gómez Morín Martínez del Río, de igual manera. Al secretario general del Comité Directivo Regional, Rafael Calderón Jiménez. Y al presidente del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Mauricio Tabe Echartea. El deber mínimo es el de encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separen, un campo de acción y de pensamiento, y el de llegar a él con honestidad, que es siempre esencial, y ahora lo más necesario en México. Y la recompensa que podemos esperar será el más hondo placer de darles la mano sin reservas. Don Manuel Gómez Morín. Para dar inicio con los mensajes, cedo el turno de la voz a don Luis H. Álvarez. Francamente, estoy sorprendido. No esperaba que se me concediera el uso de la palabra. Y a decir verdad, no las hay. No hay palabras que puedan adecuadamente señalar la influencia que don Manuel tuvo en mi vida. De hecho, le dio un nuevo giro y siempre por ello tendré una enorme gratitud para don Manuel. Gracias. Agradezco las sentidas palabras a don Luis H. Álvarez y cedo entonces el turno por parte de la familia Gómez Morín a Juan Pablo Gómez Morín Martínez del Río. Un aplauso, por favor.
Muchas gracias. Señor don Luis H. Álvarez, expresidente nacional del partido, licenciado Mauricio Tabe Echartea, presidente del Comité Directivo Regional del PAN-DF, queridos familiares de don Manuel Gómez Morín, señoras y señores, licenciado Calderón, secretario del partido. Don Manuel fue una persona ilustre ya desde joven. Cuando estudiaba preparatoria y luego durante la universidad, formó parte de un grupo de estudiantes a tal grado destacados que los apodaron los Siete Sabios. Estamos hablando de 1915, cuando nuestro México estaba en plena guerra civil y había sufrimiento y destrucción por doquier. Tengamos presente que hubo más de 1 millón de muertos entre 1910 y 1921. Así pues, terminando la revolución, al joven Gómez Morín y a sus contemporáneos les tocó la reconstrucción de nuestro país. Don Manuel fue subsecretario de Hacienda a los 27 años y rector de la Universidad Nacional a los 37. Además, a los 33 años fundó instituciones como el Banco de México y el Banobras. Y por esos años también fundó su familia, casándose con Lidia Torres Fuentes, a quien adoró durante toda su vida y con quien procreó 4 hijos. Aquí nos acompañan, no tarden en llegar, su hija Margarita y su nuera Casilda. Siendo congruente con su espiritualidad, desde joven Gómez Morín sostuvo que el gobierno debe ser solidario y subsidiario con todos los ciudadanos y en especial con los que menos tienen. Al ver que a pocos años de terminada la revolución, los gobernantes en turno se dedicaron a enriquecerse a costa de medrar con los recursos que nos dio la naturaleza, don Manuel se lanzó a crear un movimiento de regeneración en la vida de nuestro país, al que llamó Acción Nacional y que constituyó en partido político. Pero don Manuel hizo cosas notables también en su vida profesional. Fue asesor de múltiples empresas que se constituyeron en la primera mitad del siglo XX y que lograron el desarrollo industrial de México. También participó en la fundación de instituciones educativas como el ITAM, el Tecnológico de Monterrey y la Escuela Bancaria y Comercial. Por todo ello, hoy el licenciado Gómez Morín yace en esta rotonda junto con muchas de las figuras más destacadas de la vida cultural, política, artística, militar y civil de nuestro país. Sus restos fueron colocados en este monumento en el 2004, 32 años después de su muerte, hasta que el gobierno lo reconoció como una de las personas más notables del México independiente. Don Manuel siempre sostuvo que los funcionarios públicos deben actuar bajo los principios éticos. Si de él hubiese dependido, estoy seguro que nunca hubiese permitido que personas como el Bester Gordillo permanecieran tantos años abusando del poder. Gómez Morín antepuso siempre la democracia como principio fundamental de la vida pública y civil. Fue congruente con el equilibrio de sus convicciones democráticas y por ello esta esfera en su tumba está formada por 2 mitades idénticas. Vivió hasta el final respetando las ideas de los demás. Solo pidió y exigió consideración y respeto a los derechos humanos de todos nosotros. Hoy, México es un mejor país gracias a personas como don Manuel Gómez Morín. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a Juan Pablo Gómez Morín por sus palabras. Gómez Morín decía: el pueblo de México sí conoce sus derechos. El pueblo de México sí está apto para darse el gobierno a la medida de su deseo y de su anhelo, porque en el corazón de todos los mexicanos está viva y ardiente la esperanza.
Por eso nos reunimos hoy, por eso seguiremos unidos, formando esa ola inmensa, incontenible, de la voluntad del pueblo contra la cual no puede haber ninguna fuerza. Cedo la palabra al jefe regional del PAN en el Distrito Federal, don Mauricio Tabe Echartea. Gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco la presencia de la familia de don Luis H. Álvarez, también del secretario general del partido, Rafael Calderón, de los secretarios del Comité Directivo Regional. Voy a agradecer en especial la presencia de Guadalupe Duarte, de Casilda Gómez Morín, de Regina, de Casilda de Martínez del Río, me faltan algunos nombres, Paula Romero de Terreros, y Juan Pablo Gómez Morín, y Manuel Gómez Morín Martínez del Río. De verdad es un momento importante para nosotros como partido conmemorar a nuestro fundador. Y nos hemos dado cita aquí en la rotonda de las personas ilustres para conmemorar el aniversario del natalicio de uno de los personajes célebres del México del siglo XX. Un hombre que no solamente se caracterizó por la profundidad de pensamiento, por su sensibilidad, sino también por su profunda convicción y decisión a actuar para transformar a México. Conmemoramos a uno de los formadores del México del siglo XX, del México moderno, del México de leyes, de instituciones, de ese México que soñaron centenas de hombres y mujeres y que lucharon durante décadas en un anhelo que quizá para su época podría haber parecido inalcanzable. Y a 110 años de ese nacimiento, recordamos el testimonio de nuestro fundador. Un hombre cuya vida y obra la recordamos por ser ejemplar en ese testimonio. México y todos los mexicanos, no solamente los panistas, somos beneficiarios de su legado, que ha sido pilar de la modernización de nuestra nación. Y yo creo que de Gómez Morín podemos recoger muchas cosas muy valiosas, pero rescato 3 ideas fundamentales que debemos tener presentes. Encierro en su legado 3 ideas. La primera, una concepción distinta de la política y del servicio público, basada en la ética y en los principios. No una política oportunista ni un servicio público pragmático, sino una ética y unos principios que rigen la vida pública. Esto lo sabía muy bien Gómez Morín, que con asombro y tristeza veía la corrupción que atravesaba el gobierno y la falta de propósito y servicio a la sociedad con que se desenvolvía la clase política en su tiempo. Para ordenar la vida pública debía existir principios y una jerarquía de valores, donde el interés particular siempre estuviera subordinado al interés colectivo, donde el interés del Estado estuviera por encima de los intereses particulares y donde los límites del Estado estuvieran en la dignidad del hombre. La segunda idea que me parece grandiosa, maravillosa, es un pensamiento claro y consistente orientado a la modernización de nuestro país. Ahí está la clave y lo recojo también, esta idea de modernidad, en tres ideas que sintetizaría de manera muy clara. Primero, las instituciones son vitales para ordenar la vida pública, sin lo cual no podría entenderse la modernidad y el orden de la vida pública, sin instituciones. La segunda, los ciudadanos deben ser actores determinantes de la vida pública. No es el gobierno el que logra las grandes transformaciones, son los ciudadanos, es el ejercicio de sus derechos. Y la tercera, la técnica al servicio del hombre. Con esas 3 ideas recogemos la concepción de modernidad de Gómez Morín. Creo que ese es un gran legado para nuestro país y para la vida pública de México. Y por último, un legado que nos queda a los panistas.
un espíritu de perseverancia y de lucha, que hoy nos sirve como ejemplo y fuente de inspiración para superar la adversidad. Quien con una infancia marcada por circunstancias adversas de orfandad, supo enfrentar la vida con aplomo y tornar las adversidades en valiosas oportunidades, haciendo de la tenacidad y la constancia fruto que dio frutos en su vida, las virtudes aliadas para salir adelante. Siendo aún muy joven, Manuel Gómez Morín cayó en la cuenta de que con la suma de voluntades comprometidas se podía transformar la realidad de un México que padecía un momento muy doloroso. No a base ni de insurrecciones, ni tampoco de movimientos violentos, sino a partir de la formación de los ciudadanos para incidir en los cambios profundos que necesita México. Este espíritu de tenacidad también se refleja en una actitud en donde lo trascendente tenía mucho más valor que lo efímero, donde valía más la pena el soplo perenne que la llamada efímera. Modernidad, ética y perseverancia son los tres elementos que recogemos del legado de Gómez Morín, y que seguramente hay muchos más, pero hoy día conmemoramos este aniversario del natalicio con esta honra, no solamente a la persona, sino a la vida y a la obra de Gómez Morín. Para don Manuel Gómez Morín, el ejercicio del poder solo tenía sentido si en él participaban los mejores con conocimiento y con técnica, con programa que guiara y con normas superiores que garantizaran que el gobierno cumpliría su cometido. No fue un reclamo estéril ni la voluntad maleable el terreno sobre el cual floreció nuestro partido, sino en la exaltación de lo más grandioso que hay, que son las virtudes cívicas, el diálogo, el debate y la persistencia por buscar mediante la apertura del régimen político la garantía de nuestras libertades y la corrección de nuestros ideales. Si Gómez Morín existiera y si Gómez Morín viviera, estoy seguro que estaría satisfecho de su legado, estaría satisfecho del legado de Acción Nacional, consciente desde luego de lo perfectible de la naturaleza humana y de lo perfectible de las organizaciones humanas. Pero estoy seguro que estaría satisfecho del legado que ha tenido Acción Nacional en la transformación de México, de que la Fundación de Acción Nacional fue fundamental para la transformación de nuestro país, para que nuestro país llegara a la libertad, la democracia, las virtudes cívicas y que los ciudadanos empezaran a adquirir un papel protagónico. Tuvo que haber existido Acción Nacional y la idea y la convicción y la decisión de don Manuel Gómez Morín. Es momento de recoger esta reflexión y de sentirnos orgullosos de ese legado, de sentirnos orgullosos también de haber contado con un fundador que no solamente se vuelve célebre en la política, sino en la vida del país. Retomemos de nuestro origen este aliento para dar un rumbo a Acción Nacional, un rumbo nuevo que mantenga ese espíritu de perseverancia de nuestro fundador. La forma más digna de honrar la memoria de Gómez Morín es vivir como lo hizo él, con un sentido de responsabilidad inquebrantable, de apego a la ética y de un compromiso firme con el partido que fundó, y con un profundo también amor a la patria que le dio vida y a quien le ofreció sus mejores talentos y su tiempo, su vida. Acción Nacional en el Distrito Federal honra con orgullo a nuestro fundador, y que su espíritu de tenacidad, su espíritu de lucha, su espíritu de transformación siempre esté presente en los corazones y en las almas de los panistas, y que su espíritu siempre esté presente para que nunca nos falten los motivos. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias por acompañarnos en PAN TV.